Marían, buenos días. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, alegre de saludarte y de tratar este tema de la empatía que me has sugerido esta semana y que tanta falta hace, porque comentaba yo qué despiadado el que vierte cosas en la bebida de otro y pretende aprovecharse de él y es completamente indiferente a su destino y a lo que él o ella sienten, las víctimas me refiero. Efectivamente, Cristina, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es ser capaz de entenderla, de tratar de comprender qué le pasa por su mente, por qué se comporta de esta manera. Es decir, antes de juzgar su comportamiento, intento entender por qué lo está haciendo así. ¿Qué pasa? Que si uno no emplea la empatía en la vida, lo que utiliza suele ser un pensamiento mucho más agresivo, mucho más duro. Y eso es lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Es decir, antes de intentar entender a la gente, porque dice, hace, actúa o comenta algo, utilizamos nuestros juicios de valor y eso pues los atacamos, utilizamos la palabra para ello. Entonces, muchas veces la gente confunde empatía con otro concepto interesante que es el reconocimiento de emociones. Es decir, yo reconozco que tú te sientes triste, yo veo en ti la alegría, yo veo en ti el miedo, yo veo en ti el enfado. Es decir, hay personas que tienen esa capacidad de identificar rápidamente el estado emocional en el que se encuentra otra persona. Pero yo no me refiero a algo superior. La empatía es: veo y reconozco tu emoción, pero me pongo en tu lugar e intento quitarme mis zapatos, quitar mi sistema de creencias y entender qué te pasa. ¿Y cuándo demostramos empatía? Me ha gustado mucho lo de la empatía en los últimos tiempos porque el signo bioquímico de la empatía es la oxitocina. Esa oxitocina que sabes que tanto me gusta y que es el personaje principal de Las personas vitamina, pues esa oxitocina se activa cuando tú recibes empatía o eres empático con alguien. Y acordémonos, y que los oyentes por favor recuerden, cuando yo activo oxitocina bajo cortisol, y estamos intoxicados de cortisol, Cristina. Y más estas Navidades, que estoy desolada de ver, mi vuelta a la consulta del 10 de enero ha sido una semana tristísima. No he sido consciente hasta el día 10 lo mal que lo ha pasado la gente ante este bucle de antígenos, positivo, confinamiento. Ah, sí, cuéntanos este panorama social que has detectado. Bueno, has visto mucha más gente que lo había pasado mucho peor estas Navidades que las pasadas, y me dejó sorprendidísima. El año pasado había mucho duelo, había habido mucho miedo, mucha gente había perdido seres queridos. Este año ha sido un hartazgo, una sensación de soledad y de caos. Mi sensación ha sido de un 50-60% de la gente con la que yo he hablado, que en el último minuto no pasó las Navidades con unos ni con otros, ni la Nochebuena, ni el fin de año, que si Reyes, que si la víspera, que si el antígeno, que la tensión, si era de riesgo alguien, la valoración de una señora mayor, que yo quiero muchísimo, que tiene 85 años, que vino a verme cuando tenía 80 y se quedó viuda. Y una de las cosas que ella utilizaba para ilusionarse era que a partir del 1 de septiembre ella empieza a preparar la cena de Nochebuena. Tiene 5 hijos, con sus nueras, yernos, sus 16 nietos, y ella pone la mesa y va comprando un regalito, les escribe una carta personalizada a cada uno. Ay, qué bonito. Y a partir de la semana del 20 empezaron cada uno a llamarle para decirle que si el consuegro había dado positivo, que si el mejor amigo del hijo había dado positivo. Y todos los 5 hijos decidieron por precaución no ir a ver a su madre el 24. Y ella solo me lloraba. Pero María, si yo vivo por este día, si yo me paso todo el año pensando en el 24, ¿no? Y claro, es que son situaciones de muchísima complejidad emocional. Fíjate que estaba cayendo en la cuenta a raíz de lo que estabas contando de una amiga mía de la Venta Rasquilla en Ávila, que tenía prevista una cena de Nochevieja con la comida subsiguiente para 24 personas y se quedaron en 6. O sea, incluso desde el punto de vista logístico, la cantidad de víveres de los que tuvo que hacer acopio y dejarlos de lado y no poderlos utilizar, o sea, los cambios han sido enormes y claro, hay gente que lo afronta con cierta liberalidad y que se toma las cosas con buen humor y no le da importancia, pero hay personas que se sienten muy lastradas por todo esto. El otro día unos buenos amigos míos que tienen una cadena de restaurantes me dijeron que les habían anulado 2.000 reservas y que ellos tenían acopio pues para muchísimas comidas de familia, de Navidad, y que esto, pues hombre, hace un destrozo económico. Pero yo creo que, aparte del destrozo económico, que lógicamente es terrible, yo creo que lo dramático es que de repente ya no puedes ni gestionar tu día a día. Es decir, el caos que esto nos ha sometido, la sensación de incertidumbre y de tensión, porque cada uno ahora a día de hoy valora el COVID de una manera distinta.
ya no es si ha fallecido alguien o no, porque el Omicron ha pasado a ser otra cosa, sino es qué consideras tú que es persona de riesgo, que es síntoma grave, que es confinarse. Y cada uno de nosotros tiene un sistema distinto de considerar. Por eso la tertulia que vais a hacer de chicos me parece interesante, los oyentes, porque yo que hablo con todo el mundo todos los días y pasa mucha gente por mi consulta y comenta, cada persona esto lo percibe de una forma distinta. Que si las vacunas están funcionando, si no están funcionando, si los niños se tienen que vacunar, si son de riesgo los padres, si soy de riesgo yo. Y hay gente que, yo siempre digo que todo el COVID a día de hoy depende de 3 factores. De tu capacidad de gestionar un síntoma físico, es decir, que te venga la tos y que sepas gestionar que tienes tos, o que ya entren todo en tus fantasmas. La capacidad de gestionar el miedo a que tú puedas contagiar a alguien y que tú seas culpable. Y la presión social por la hiperestimulación de información, la sobreinformación a la que estamos expuestos todo el día, ¿no? Que llega a un punto que te abruma el cerebro. No tenemos capacidad de gestionar tanta información, ¿eh? Oye, ¿y cómo nos hemos ido a comentar esto desde la empatía, que es el asunto que hoy nos traías al espacio de psiquiatría? Ya. Bueno, y te sigo diciendo, Cristina, que la empatía, ¿para qué nos sirve la empatía? Es cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos de los demás y sabemos olvidarnos de nosotros mismos. Es decir, cuando estamos con alguien que tiene un problema y le damos un poco de sentido del humor. Y no te juzgo y te comprendo. O sea, esto para mí es clave. Tú notas que la persona que tienes delante no te está juzgando. Cuando la persona que tienes delante sabe encontrar esas palabras para tu consuelo, para que no te encuentres así de triste. Cuando usas esa delicadeza, ese mimo, porque a veces es qué pesada eres, o ya me lo has dicho 3 veces. Eso es lo contrario a la empatía, claro. Cuando no muestras un gesto de hartazgo o de aburrimiento ante la persona que tienes delante. Cuando tienes un niño y sabes adaptarte al lenguaje de niño y a la postura de niño, o incluso cuando tienes una persona más mayor y sabes mirar con unos ojos más empáticos. ¿Y qué es lo que hace que unas personas tengan esta capacidad y otras no? Bueno, ¿es una cosa genética? No, hay, tú sabes, Cristina, que parte de lo que sucede, por ejemplo, en algunas patologías o en algunos rasgos de personalidad, como puede ser el narcisismo, o si me voy al otro extremo, por ejemplo, el Asperger o algunos trastornos del desarrollo, se ha visto que hay una falta de oxitocina, o sea, se ha medido la oxitocina y se ha visto que hay un fallo en los circuitos oxitocínicos que hace que las personas tengan menos empatía. Pero puede haber muchas razones. Puede ser que hay gente desconfiada, gente herida por la vida, gente que no tiene valores humanos, gente que le falta inteligencia emocional, gente muy pagada de sí misma. Yo esta semana he tenido una paciente en mi consulta, que pocas veces me ha pasado esto, que en un momento dado me levanté y le dije, o me escuchas o no te puedes estar en mi consulta, porque solo me decía que la empatía era de débiles. Y me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía, ¿no? Es decir, a veces la gente que llega muy lejos en la vida y que tiene puestos de liderazgo, esa competitividad atroz, te impide ser empático. Por eso yo promuevo mucho que en las empresas haya empatía, que los líderes sean personas con empatía. Si solo miras los números y quieres llegar a tanto a fin de año o a fin de mes, te olvidas de las personas. Y cuando te olvidas de las personas, esas personas sufren y sienten un gran vacío. ¿Cuál es uno de los grandes dramas de la empatía, en mi opinión, del siglo XXI? Las redes sociales. ¿Por qué? Porque las investigaciones hoy en día nos han hecho ver que cuando tú percibes las respuestas emocionales delante, con alguien que tienes delante, tú, por ejemplo, ves que se estremece, que le tiembla la voz, que se emociona, que se le empañan los ojos. Eso genera empatía. Tú estás en Internet y de repente alguien pone un comentario. Como tú no ves los gestos faciales, pues automáticamente no hay empatía, no hay filtros. Es decir, esa empatía, esa oxitocina no se activa. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay una reacción buena. Y el cerebro carece de la información necesaria para poder frenar la crueldad y no ser antisocial. Y ahí empiezan esas pugnas, esas guerras encarnizadas en Internet, en Twitter, que yo muchas veces pienso, me encantaría que viéramos las caras, o sea, les viéramos, porque a veces, no sé si te has dado cuenta, Cristina, la dureza. Sí. A mí me sorprende enormemente. Yo lo que percibo es un cambio generacional, porque para mí es inevitable pensar al otro lado hay una persona, pero hay toda una generación que está acostumbrada a este debate, esta esgrima verbal con una crudeza extraordinaria y no le da ninguna importancia, vamos. No le da ninguna importancia. Es que quizá en las redes sociales te han dicho, da igual lo que digas, porque no hay nadie, y de hecho las máscaras no nos han ayudado, Cristina, porque si yo estoy explicando... Sí, las máscaras no ayudan, no, a la empatía. Son pareces como películas de ciencia ficción donde piensas que la gente no tiene sentimientos. ¿Y cómo notas que alguien no tiene empatía?
Pues de esas personas que solo hablan de sí mismo, porque yo pienso, porque yo digo, personas que tienen un lenguaje muy duro, que insultan, que dicen palabrotas, gente que tiene muchos estereotipos o un sistema de creencias muy duro, gente que notas que te utiliza para lo que busca. Y el paso superior a la empatía es la compasión, lo que llamaba Paul Ekman la empatía compasiva, que ya esto es palabras mayores, es me pongo en tu lugar, es decir, te reconozco tu emoción, reconozco que estás triste, lo estás pasando mal, entiendo por qué lo estás pasando mal, y la empatía compasiva es, y encima intento hacer algo al respecto. Esto ya es la compasión, que es una sociedad compasiva, es una sociedad que utiliza el corazón para tratar a las personas, y eso siempre genera alivio en la persona que tienes delante. Y en un momento de muchísima dureza, porque hay que reconocer que hay una dureza brutal en la sociedad, está todo polarizado, hay mucha rabia, mucho odio, si utilizáramos la compasión nos iría un poquito mejor. Al final, cuando tú encareces la empatía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué subrayas a la persona que conviene ponerse en el lugar del otro? Bueno, porque sobre todo cuando tú eres una persona tú imagínate, Cristina, que vivimos en esta intoxicación de cortisol y tú estás en tensión máxima y estás preocupado por tu trabajo, por tu salud, por tus hijos, y llamas a una amiga y le dices, es que estoy preocupada porque el otro día estuve con mi madre y yo he dado positivo y tal, y la otra te dice, mira, no seas pesadita, que ya lo del COVID, ¿qué pasa? Que tú ese nivel de cortisol, en vez de bajar, sigue subiendo. Si tú llamas a alguien y te escucha y no te juzga y te presta atención y notas que para esa persona durante unos instantes eres lo más importante de su vida, automáticamente, es que esto es muy fuerte, Cristina, automáticamente baja el cortisol y empiezas a generar esa oxitocina que tiene grandes beneficios, pero uno de ellos es que potencia el sistema inmune. Entonces, claro, es que esto es brutal. En ese camino hacia la empatía empiezas con esa empatía emocional, es decir, soy capaz de entenderte, de activar mis neuronas espejo, que son las que se activan cuando veo los sentimientos de los demás, luego uso mi cabeza y luego intento buscar opciones para ayudarte, ¿no? Entonces, las personas empáticas tienen esa capacidad de hacerle la vida más feliz a los demás, y las personas no empáticas son el centro de su propia vida. Cuidado con el exceso de empatía, porque hay gente que de repente ve una noticia y está empatizando al máximo con el que está sufriendo y de repente no duerme por eso. Y entonces eso es gente extremadamente sensible, que pasamos de la empatía a la hipersensibilidad y el hipersentimentalismo. Y eso, en cambio, es la puerta a un agujero negro donde sufres por todo. Cuando pensaba de qué os iba a hablar, la ilusión es uno de los temas que más me puede apasionar, porque creo que muchas veces la ilusión es más importante que la felicidad, porque es lo que está en la antesala de lo que sentimos. Empecé con una anécdota que me parece que puede ayudarnos a entrar en este mundo. Ya que hoy vamos de citas, y que Arturo lo ha citado también, empezamos con Kennedy. Cuentan, no sé si será verdad o no la anécdota, pero la he leído en varios lugares, que en el año 1961 el presidente Kennedy fue a las instalaciones de la NASA y fue saludando a todas las personas que estaban por allí, a los informáticos, a los ingenieros, a los financieros. Les decía, les saludaba, yo soy el presidente, ¿qué hace usted aquí? Y en un momento dado se encontró con una persona que estaba limpiando en uno de los pasillos. Se paró, le saludó y le dijo, hola, soy el presidente, ¿y tú qué haces aquí? Y él le contestó, yo ayudo a que el hombre llegue a la luna. El presidente se quedó impresionado y muchas veces repetía esta anécdota. ¿Por qué? Porque la NASA tiene un enorme interés en que la gente que trabaja para ellos sepa que trabaja en algo más grande que su simple labor. Yo creo que hoy en día la motivación, el gran reto del siglo XXI es conseguir que los jóvenes encuentren una verdadera motivación en la vida, que cada vez cuesta más. Parece que el mal humor se ha convertido en una profesión, parece que cada vez cuesta más ilusionarse, sonreír, y que todo nos preocupa, todo es un drama, nada nos ilusiona. Y tenemos que conseguir recuperar eso. Esa motivación consiste que, a pesar de que nuestra labor sea pequeña o grande, porque no hay nada pequeño si en el fondo pertenecemos a algo grande y trascendente, y cuando pensamos que esto es así nos ilusionamos y hay cambios que surgen en nuestro cerebro. Leí hace unos meses una frase que me pareció impresionante. Hay una obsesión por meterle años a la vida y lo que hay que hacer es meterle vida, pasión e ilusión a los años. Siempre educar ha sido complicado. Pero yo, que llevo ya unos años en el mundo leyendo sobre el mundo de la educación, ahora con hijos que están en el colegio, uno se va dando cuenta que cada pocos años uno se tiene que adaptar
al cerebro de los alumnos que tiene delante. Porque el cerebro, las ilusiones, las emociones, el organismo de esos estudiantes se va transformando con el tiempo. Hoy en día es complicado. ¿Por qué? Porque estamos creando una sociedad que se ha convertido en adicta a experiencias vibrantes. Somos drogodependientes emocionales. Nos movemos por emociones. El consumo de esas emociones es incesante porque la oferta es enorme. Existe la gratificación instantánea que va a base de dopamina en el cerebro. Quiero esto y lo consigo, lo quiero y lo tengo ya. Lo que nos está llevando a una enorme sensación de frustración y vacío. Y esto, los especialistas, lo estamos viendo en nuestras consultas constantemente. Esa sensación de tristeza, de apatía, de falta de energía, está llegando a la mente de muchísimas personas y en especial en los jóvenes, porque su cerebro es profundamente vulnerable en esas edades. Vosotros, grandes profes, tenéis una gran labor y un gran reto. Yo lo dividí en dos partes. El primero, hay que volver a enseñar a los jóvenes, a los niños, o enseñarles de cero a tener un pensamiento crítico. Es decir, nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido más vulnerables al engaño. Nos llega muchísima información constantemente. Los niños reciben demasiada información por sus sentidos y no saben filtrar lo que es bueno de lo que es malo. Y se quedan con lo que es emocionante, con lo que genera esa sensación, esa emoción interna intensa que a veces no tiene por qué ser la verdad. Hay que enseñar a pensar. Hay que enseñar a hacerse preguntas. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse nunca preguntas. Y el segundo gran reto es recuperar la ilusión. Yo creo que siempre, cuando uno lee sobre la infancia, la adolescencia, hace poco leía el libro de un psiquiatra americano que habla mucho de la adolescencia y decía, qué gran etapa la adolescencia donde se pierden muchos de los miedos, donde uno cree que todo lo puede conseguir, donde uno desafía los grandes temas de los padres, de los adultos, lo que un adulto cree que no puede conseguir y el adolescente cree que lo puede conseguir, pero hay que recuperar esa ilusión. Eso es clave, que esos jóvenes tengan ilusión en sus mentes, que quieran crecer, que quieran aprender, y sabemos que la ilusión está muy relacionada con la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando. Has engordado, últimamente tu mujer está un poco distante, la gente no te hace caso, la verdad es que tu suegra no te trata del todo bien. Y esa voz interior, sabemos a día de hoy, científicamente demostrado, que tiene un impacto directo en nuestras células, en nuestros genes y en nuestro estado de ánimo. Hay que educar esa voz interior. Que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Cuidado con esa voz interior que te dice, no lo vas a conseguir, ¿para qué lo intentas? No hay nada que hacer. Hoy en día sabemos, y la ciencia lo respalda, que la actitud previa a cualquier circunstancia determina cómo respondemos a ella. Es decir, la actitud previa a un examen, a una oposición, a una cita de trabajo, a una cita romántica, a una prueba médica, a una exposición, a una conferencia, determina en gran parte cómo respondo a ello. Hay gente que dice, yo prefiero ir a los sitios y pensar que me va a ir mal, que no voy a disfrutar, que no vale la pena, porque si luego me lo paso bien, pues me llevo una sorpresa. Y yo siempre respondo lo mismo. Si te puede suceder algo extraordinario, no lo vas a percibir. Si de repente puede pasar algo realmente grande en ese lugar, no lo vas a ver, porque tu cerebro previo, la actitud esa previa que tú tienes a esa circunstancia, va a hacer que tú detectes cosas que suceden o no suceden donde te encuentras. Alguno quizá me haya escuchado hablar de esto en alguna ocasión, pero en el año 1949, Moruzzi y Magun, unos investigadores italiano y americano, descubrieron una cosa muy interesante. Se dieron cuenta que había una zona del tallo encefálico, que tiene un nombre terrible, pero una función mágica, que se llama el sistema reticular activador ascendente. Es una zona de nuestro cerebro que es como el gran filtrador, es un rastreador. Y lo que hace es que nosotros detectamos constantemente varios miles y millones de bits de información que llegan a nuestros sentidos. Pero nuestra mente solo se queda con aquello que es importante para nosotros. Nuestra mente solo capta aquello que nos importa. Es decir, el ejemplo clásico que habréis oído es la mujer embarazada que empieza a ver carritos de bebé en su barrio y dice, anda, un boom de natalidad en mi barrio.
que de repente empiece a ir con muletas y empiece a ver gente con muletas por la calle. ¿Significa esto que de golpe todo se ha alineado para que yo lo perciba? Lo que significa es que mi cerebro constantemente busca cosas del entorno que satisfagan mis ilusiones y mis metas. De todo lo que hay, mi cerebro busca aquello que tiene que ver con mis ilusiones. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que de golpe vaya a haber algo por arte de magia que vaya a aparecer delante, sino que esta zona del cerebro, esta formación reticular, lo que intenta es aliviar la tensión que existe entre mis sueños, entre mis ilusiones y la realidad. Intenta que en ese momento mi cerebro capte recuerdos, ilusiones, circunstancias, herramientas para que eso suceda. Al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas, os resumo el libro en una frase, es porque no sabe lo que quiere que le pase y por tanto su cerebro no se lo enseña. ¿Quién es el gran inhibidor de esta formación reticular? ¿Quién es el gran inhibidor de esta zona? La pantalla, porque las cosas buenas de la vida suceden en la vida real. Y la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas que a la larga no nos llenan. Nos producen placer instantáneo, pero luego nos generan un enorme, enorme vacío. Por lo tanto, la pasión es clave, la ilusión es clave, la actitud es clave. Hay una psiquiatra suizoamericana que se llama la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que se dedicó a investigar a la gente al borde de la muerte. Y lo que hacía era hablar con ellos y mantenía conversaciones y tiene un libro muy interesante al respecto. Y una de las ideas más importantes de su pensamiento y de sus conclusiones es qué es lo que la gente se arrepiente más antes de morir. ¿Qué es lo que la gente más se queja antes de morir? Y la frase en resumen es: tendría que haberme arriesgado más. ¿Qué significa esto? Que el miedo nos paraliza y el miedo es la falta de ilusión. El miedo está en el cerebro y se activa con unas glándulas, la glándula de la amígdala, el hipocampo, cuando no están bien reguladas o cuando hay eventos traumáticos. Pero cuando uno consigue vencer esos miedos, cuando uno consigue interiorizar y luchar, uno es capaz de arriesgarse más, de ilusionarse y de producir cambios en el cerebro. El gran Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, lo explicaba y lo expresaba con una frase importantísima que ha dado la vuelta al mundo. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Él descubre unas espinas, seguro que sé que hay profesores de biología, de ciencias, todos lo sabrán, las espinas dendríticas de Cajal, que son unas pequeñas espinas que están en el axón de las neuronas. Y una de las cosas que él observa y que hoy en día se conoce es que la gente que se ilusiona, la gente que le echa pasión a la vida, es capaz de mejorar la neuroplasticidad de su cerebro. Conocemos muy pocas formas de mejorar la neuroplasticidad del cerebro. El ejercicio, la meditación, la naturaleza, pero una sabemos que es la ilusión. No significa que yo tenga que ser una persona completamente irreal, que no conecto con las cosas, porque hay mucha gente que piensa que todo el tema de la psicología positiva, de la actitud, de la pasión, te aleja de la realidad. Yo soy la primera que me dedico a escuchar dramas todos los días. Yo soy psiquiatra y me dedico al dolor y al sufrimiento. Y siempre digo que todo ser humano está librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. No conozco una biografía sin heridas. No conozco a alguien que no le esté pasando o le haya pasado algo terrible a lo largo de su vida. Y solo existe un antídoto para el dolor, para el sufrimiento, para la muerte, para la enfermedad. Solo hay uno, y es el amor. El amor a uno mismo, que es la autoestima, el amor a una pareja, el amor a la familia, el amor a los demás, el amor a los ideales y a las creencias, el amor a los recuerdos. Hay un estudio interesantísimo sobre cómo el amor a los recuerdos puede activar las mismas zonas del cerebro que cuando uno lo disfrutó en la realidad, incluso más. Hay un premio Nobel japonés, Susumu Tonewaka, que ha estudiado al respecto. Y el amor al trabajo bien hecho. Ese amor al trabajo bien hecho puede aliviarnos en los momentos de dolor. Pero para que el amor funcione, hace falta que la ilusión esté ahí. ¿Y cómo podemos acercarnos a esto? Lo primero de todo, siendo realistas. Hay que ser realistas. Nosotros no podemos afrontar una realidad si la negamos. Es como si yo, que mido 1,63 aproximadamente, quiero ser una gran jugadora de baloncesto. Lo tengo bastante complicado. El realismo es clave. Y gran parte de los problemas que surgen a veces en la vida con un optimismo desbordado es que uno no es realista. Y eso requiere, primero, conocerme, quién soy yo. Lo segundo, comprender por qué soy así. Yo siempre digo que comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado.
Lo tercero es aceptar lo que me ha pasado, mis limitaciones, mis errores, aquello que no puedo cambiar para luego poder superarme. Siendo realistas, la segunda es formándome. Decía el gran Séneca, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber, porque el que estudia, el que sabe, el que se forma, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades. Después salir a buscarlo. Yo creo que pocas frases han hecho más daño que aquella de aparecerá cuando menos te lo esperas. Nadie va a venir a tu casa y te va a decir eres el hombre de mi vida, eres la mujer de mi vida, llevo años siguiéndote la pista porque quiero que tú trabajes en mi negocio. Las cosas hay que salir a buscarlas. Cuando uno sale a buscarlo, activa esa formación reticular de la que hablábamos, uno sale a buscarlo y si sabe lo que quiere, se ha formado, es mucho más probable que esto te suceda. Es mucho más probable que esto lo consigamos. Y la cuarta es tener un modelo de identidad en la vida, o varios. Es decir, ¿a quién me quiero parecer? Leer vidas de personajes auténticos, de la historia, de lo que sea, de mi profesión, de lo que a mí me gusta, pero tener modelos a los que seguir. Decía Confucio, si ves a un hombre bueno, imítale. Si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Me parece importantísimo en esta sociedad volver a encontrar gente a la que inspirarnos, da igual de la época que sean. Siempre digo que en esta vida podemos estar en modo alerta, en modo supervivencia, quien me haya leído en modo cortisol elevado, es decir, cuando estamos estresados, cuando nuestro cerebro está bloqueado por la cantidad de cosas negativas que nos suceden, porque estamos librando esa batalla de la que hablábamos. Y hay momentos, que tenemos que intentar que sean los máximos, pero que desgraciadamente son muy pocos, en los que tenemos que llevar a nuestro organismo y a nuestro cerebro a un modo de pausa, a un modo de desconexión del estrés, y que en ese momento nosotros seamos capaces de ilusionarnos y de buscar cuál puede ser nuestra mejor versión. Siempre pienso que hablar de la mejor versión es un reduccionismo y encima he hecho una ecuación matemática al respecto. Creo que psicología y matemáticas casan poco en este asunto, pero nos puede ayudar a entenderlo. En un momento de paz y de serenidad decir, ¿qué es lo mejor que yo quiero lograr? Y para eso, formarme, lo decíamos, Luis Pasteur lo decía con otras palabras, pero la suerte favorece a la mente preparada, estudiar sobre lo que me dedico, sobre lo que me gusta, porque percibo mejor las oportunidades. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa en una sociedad que hablábamos que todo es gratificación instantánea, chispazos de dopamina, lo quiero todo y lo quiero ya. Decirle a mi cerebro de vez en cuando, esto ahora no. Y te voy educando, porque si no luego tengo una gran frustración. La tercera, tener un proyecto de vida, propósito, el ikigai que hablan los japoneses. Es decir, que yo en mi vida tenga una meta, unos objetivos, no tienen que ser obsesivos, que si no los consigo, sino, pero saber hacia dónde me dirijo. Decía también Séneca. No existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Es decir, hay que saber hacia dónde nos dirigimos para que esa formación reticular y nuestras ilusiones se alineen. Y todo ello multiplicado por la pasión. La pasión multiplica y el resto suma. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. La pasión es entregarse de verdad. Y siempre sabemos y decimos que cuando uno hace las cosas con ilusión y con pasión suceden dos cosas. La primera es que a nivel del organismo nuestro cerebro se lo cree. Nuestro organismo se lo cree y esto tiene un impacto en las células, tiene un impacto en el cerebro. Si tú vas de optimista por la vida,
tu cerebro se lo empieza a creer. Hay estudios con actores, y a Arturo sería interesante también hacérselo con ese optimismo que desborda, en el cual uno estudia cómo es el cerebro de las personas, de los actores o de los presentadores, de la gente que actúa en la vida después de una obra de teatro, después de una película, y se ve que cuando una persona se mete mucho en su papel se producen cambios en el cerebro. Nosotros tenemos que decir, el optimismo se puede educar. Las cosas se puede ver en clave de problema o en clave de solución, sabiendo y siendo realistas. La pasión y la ilusión y la actitud van ligados con un realismo en la vida que es muy importante y sin negar que hay cosas que de vez en cuando son negativas y nos hacen replantearnos las cosas. No olvidemos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y lo interpretamos según nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad, nuestros sistemas de creencias, pero la misma realidad un día nos puede hacer muchísimo daño y de repente esa misma realidad 6 meses más tarde que no nos afecte tanto. Todo esto que estamos hablando, todos estos valores se construyen desde la familia, pero con el apoyo inestimable de vosotros, educadores y maestros. Muchas gracias, grandes profes, gracias por estar hoy aquí. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que hoy parece imprescindible educar en ello a nuestros hijos. No sé si se podrá inculcar o uno nace ya con empatía. Vamos a preguntárselo a Marian en el diván. Marian Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina. Pues la verdad es que sacas un tema apasionante y que cada vez interesa más. Interesan las empresas, interesa la educación, interesan los colegios, interesa... ¿Y la empatía se nace o se hace? Bueno, hay un poquito de se nace y hay un poquito de se hace. Es decir, hay personas, hay personalidades, incluso hay trastornos psiquiátricos o psicológicos que carecen de esta empatía, que ahora hablaremos de ellos. Y luego todo el mundo que nace con una serie de características y la mayor parte de la población nace con todas las probabilidades de poder ser empático. Otra cosa es que le sucedan acontecimientos a lo largo de la vida que le impidan desarrollar ese gran potencial. Entonces, lo primero es saber qué es, ¿no? Yo creo que... Claro, vamos a ver, ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es decir, es la capacidad de mirar a una persona o hablar con ella y entender qué le está pasando, qué le sucede, cómo siente, qué siente. De una manera es no tanto sufrir lo que está sufriendo, sino comprenderlo. Hay personas que les estás contando algo y lo sufren como si fuera en su propia piel hasta un grado que te tienes que callar porque generas muchísima angustia en la otra persona. Eso es la compasión, eso es con gente excesivamente empática que lleva a la compasión o a personas altamente sensibles que sufren en exceso por ese alto grado de empatía. Pero la empatía normal de andar por casa, la que tenemos todos o que tenemos que fomentar todos, es que yo estoy contigo, yo te hablo y soy capaz de escucharte, de comprender tus sentimientos. Uso las palabras para consolar y para acompañarte. No te juzgo. Es decir, te estoy escuchando y no te estoy juzgando, porque lo que nos suele pasar, esto es muy aprendido por el cerebro del ser humano, es que nosotros estamos con alguien y lo primero que hacemos es juzgarle según nuestro sistema de creencias, según nuestra historia, según nuestra biografía. Y hay un primer juicio antes de un primer entendimiento. Y la empatía es cuando consigues entender antes que juzgar. Y sobre todo también la empatía requiere pues expresarte con delicadeza, con mimo, con educación. En vez de que te salga este es un sucio, este es mal educado, es antes de juzgar intento pensar qué ha sucedido. A mí me pasa esto mucho en consulta, ¿no? A veces me viene gente contándome historias que activan un resorte dentro de mí, porque todos nosotros tenemos resortes. Claro. Pero siempre antes de saltar intento pensar, a ver, ¿por qué me lo está contando? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ha hecho esta maldad? ¿Por qué ha arruinado la vida de esta persona? ¿Por qué ha sido infiel? ¿Por qué ha traicionado? Y buscando ese por qué, antes de juzgar, ejercitas la empatía. Sí. Y decías antes que se puede educar cierto grado de empatía, pero que hay circunstancias de la vida que pueden desproveerte de ella o que pueden hacer que no la tengas. ¿A qué circunstancias te refieres? Mira, esto es una de las cosas más bonitas que yo he descubierto, que yo no he descubierto nada, pero que yo he llegado al estudio de ello en los últimos años. Cuando me di cuenta que había hormonas que nos activaban la empatía, que esta es la famosa oxitocina de la que tanto hemos hablado aquí. La oxitocina es la hormona del parto y de la lactancia y es la hormona que se activa en las contracciones y también cuando una persona está amamantando, pero es el signo bioquímico de la empatía.
Es decir, tú estás con alguien. Imagínate, tú tienes una reunión de trabajo, tienes que hablar con tu jefe y estás de los nervios. Y entonces tienes que presentar los resultados en la empresa. Y viene un compañero tuyo y te dice, oye, no te preocupes, que si algo no te acuerdas, yo te apoyo durante la presentación. Ese momento de empatía, de te entiendo que estás nerviosa, que te enfrentas a un reto, yo estoy a tu lado y te apoyo, genera un pico de oxitocina brutal porque alguien ha empatizado contigo. Las situaciones de miedo nos impiden empatizar, porque activas la supervivencia. Cuando tú vas en modo miedo por la vida, modo cortisol, modo alerta, modo incertidumbre, modo COVID, modo guerra, modo lo que hemos conocido en los últimos tiempos, tu cerebro te impide ponerte en el lugar del otro, porque vas intoxicado de cortisol. Y cuando estás intoxicado de cortisol, la oxitocina no puede salir. Y entonces cuando tú vives con miedo, tú vas por la calle llegando tarde a la oficina y ves a un pobre pidiendo dinero en la calle. No ves ni el mensaje, no ves si está con un niño o está solo, no ves si lleva ropa o va sin zapatos, porque tu cabeza no puede empatizar, no puede ponerse en ese lugar. Cuando tú quieres ayudar a alguien tienes que bajar de tu modo alerta para poder conectar con las demás personas. O sea, incluso podríamos decir que un niño con un miedo intenso en la infancia, pensemos por ejemplo en los niños guerrilleros o las niñas raptadas para la prostitución, tienen muchas posibilidades de crecer sin empatía. Bueno, y tienen posibilidades de crecer con un grado de sensibilidad alterado. Es decir, no es lo mismo si tú a lo largo de la infancia has vivido una infancia donde hay gritos, donde hay maltrato, donde hay abandono, donde hay soledad, tu forma de conectar con las emociones de los demás, que esto en el fondo es la empatía, va a estar deteriorada o va a estar alterada. Por eso es tan importante esto en la educación de los niños. Tú me preguntabas al principio, tú me decías, ¿no? Hay gente que no lo tiene. Bueno, por ejemplo, la gente que tiene rasgos psicopáticos son gente que no se adaptan a las normas sociales, les cuesta conectar con los demás, incluso disfrutan haciendo sufrir a los demás, ven a otro enfrente llorar y eso incluso les produce un cierto agrado, ¿no? Bueno, pues esto tiene varias causas, la neurociencia cada vez las investiga más, pero casi siempre hay una herida profunda en la infancia. También están los narcisistas, el trastorno de personalidad narcisista, son personas que solo se preocupan por ellos. Entonces tienes a alguien delante con un problema y es que no te importa. No es que sepas o no sepas, que ni se activa el circuito. Es un tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué eres narcisista? Pues por muchas razones. Tú y yo hace un año hicimos una entrevista muy, muy bonita sobre este tema del narcisismo. Las personas, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad. Esto es algo frecuente, muy frecuente en psiquiatría. Si alguien tiene en su familia, alguien con esto sabe. Son personas muy inestables emocionalmente. Y entonces le cuesta saber identificar sus emociones, las emociones de los demás, y tiene un enorme grado de impulsividad. Las personas con descontrol de impulsos les cuesta empatizar porque primero va el impulso y luego va la emoción. Entonces tú ves a alguien, te falla una amiga y llega tarde y antes de preguntarle, oye, ¿qué te ha pasado?, esa persona te pega un grito. Yo recuerdo hace unos meses con una paciente que tengo muy impulsiva, un poco maleducada, tiene un carácter muy difícil, y entonces se sentó en mi consulta y me dijo, me cae muy mal tu equipo de la consulta, Marian, son todos unos impresentables y tal, ¿no? Hoy no me han dicho hola cuando he entrado y nadie me ha preguntado que si necesitaba un vaso de agua, y empezó a gritar. Y ese día habíamos tenido una emergencia, había tenido que venir una ambulancia a la consulta por un asunto, y le dije, ¿no te has parado a pensar si ha pasado algo? Entonces me quedó mirando y me dice, es que yo nunca pienso así. Digo, bueno, es que tienes anulada tu capacidad de empatizar. Primero soy yo, mis circunstancias, cómo me siento, y ya luego si a alguien se le ocurre preguntarme, oye, por cierto, ¿qué me ha sucedido esto?, ¿no? Entonces, claro, la empatía es algo clave en las relaciones humanas. Por ejemplo, ¿cuándo se activa la empatía? Cuando tú ves la cara de otra persona. Las redes sociales, Cristina, son un drama para la empatía. Alguien pone un comentario y da igual, como no le ves la cara, no ves sus emociones, no hay oxitocina, no hay nada, criticas, insultas. Otro día me metía estaba yo siguiendo un hilo en Twitter de una cosa, los insultos, que hasta alguien dijo, oye, que somos personas de carne y hueso, ¿no? Claro. Que detrás estamos, sí. Pero no hay empatía, porque no hay visión. En el último minuto podríamos aconsejar cómo educar en la empatía y cómo educarse en la empatía, ¿no? Bueno, lo primero de todo es preguntarte si eres una persona que tiendes a ponerte en el lugar de los demás o no. Lo segundo es preguntarte por qué no lo haces. Puede ser que no lo hagas porque te proteges y eres excesivamente sensible y te da miedo. Es decir, hay personas que su grado de empatía es que se angustian y empatizan dando hasta la angustia, y otros que son capaces simplemente de acompañarte. Lo siguiente es preguntarte, ¿soy de los que juzgo directamente
o soy de los que intento entender? Y entonces el ejercicio es, no juzgues. Primero, siempre en tu cabeza intenta poner en la situación de la persona que tienes delante. Y si no eres capaz de entenderlo, pregunta. La gente a veces está deseando dar una explicación porque se ha comportado mal, porque ha tenido una mala cara. A nivel de los hijos, háblales de las emociones. Es decir, si tu hijo viene enfadado porque le han quitado su peonza, sus cromos, sus Pokémon, etcétera, a ti como adulto te parece una estupidez. La empatía es, me pongo en tu situación y claro, para él su mundo no es que haya caído la bolsa, porque ni sabe lo que es, para él su mundo es que se ha quedado sin cartas. Entonces la empatía es que me pongo en tus circunstancias y busco entenderte. Y eso a veces requiere un grado de humildad. Es decir, es bajar del pedestal en el que a veces nos ubicamos y juzgamos las cosas, bajar e intentar ponernos en las circunstancias de los demás para poder ayudarles a que su sufrimiento sea mucho menor.